Hola, mi nombre es Johan Sebastián Molina Martínez. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica y pertenezco al programa de tutorías académicas de la Facultad de Ingeniería, apoyando al perfil 3 enfocado en circuitos, señales y control. En este video hablaré acerca del teorema de muestreo de Nyquist. Iniciando con una corta explicación teórica que dará lugar al enunciado del teorema para finalizar con un pequeño ejemplo. Actualmente, la mayor parte del procesamiento de señales se realiza de forma digital. Esto implica que las señales analógicas se deben transformar en valores discretos para su procesamiento y manipulación. Para la conversión analógico-digital se debe utilizar un proceso de muestreo, que se logra multiplicando la señal por un tren de pulsos uniformemente distribuidos en el tiempo, y la tasa de muestreo de dicho tren de pulsos debe ser lo suficientemente alta para permitir que la señal original pueda ser reconstruida sin perder información. Ahora se analizarán algunas expresiones matemáticas, principalmente utilizando las propiedades de la transformada de Fourier, para dar a entender el teorema de una manera más clara. La primera expresión representa la multiplicación entre la señal g de t, que es la que queremos muestrear, y el tren de pulsos. Como el tren de pulsos es una señal periódica con periodo ts, puede ser expresada como una serie de Fourier exponencial, obteniendo al final una representación para la señal muestreada, que sería la señal original multiplicada por la serie de Fourier que representa el tren de pulsos. Por propiedades conocidas de la transformada de Fourier, se puede obtener fácilmente la expresión en frecuencia de la señal muestreada, pues la representación exponencial en tiempo corresponde a un desplazamiento en el dominio de la frecuencia. Lo podemos ver en la siguiente imagen. Primero se tiene la señal original y su espectro en frecuencia. Luego se tiene el tren de pulsos en el dominio del tiempo. Y por último, la multiplicación de estas dos señales y su espectro en frecuencia. Es evidente que multiplicar la señal en tiempo por un tren de pulsos corresponde a repetir el gráfico en frecuencia de la señal original cada fs, es decir, una distancia correspondiente a la frecuencia de muestreo. Este resultado nos muestra que si se quiere recuperar la señal original, se puede lograr por medio de un proceso de filtrado, en este caso el uso de un filtro pasabajos, con frecuencia de corte igual al ancho de banda de la señal original. El gráfico en frecuencia de la señal muestreada evidencia la tasa de muestreo mínima necesaria para poder recuperar la señal. En esta imagen, en la cual el gráfico de frecuencia de la señal original tiene forma triangular, podemos ver tres casos. El primero es cuando la frecuencia de muestreo es mayor a 2 veces la frecuencia de la señal original. El segundo caso es cuando la frecuencia de muestreo es igual a 2 veces la frecuencia de la señal. Este sería el caso límite para recuperar la señal, asumiendo un comportamiento ideal del filtro pasabajos. Y un tercer caso en el cual la frecuencia de muestreo es inferior al doble de la frecuencia de la señal original. En este caso se presenta interferencia entre los gráficos de frecuencia, lo que generaría una modificación en la señal original al momento de realizar el proceso de filtrado. Con lo anterior, el teorema de muestreo de Nyquist establece que una señal limitada en frecuencia, es decir, que la señal es cero para toda frecuencia mayor a un b específico, puede ser reconstruida sin pérdidas tomando muestras en tiempo discreto a una tasa de fs muestras por segundo. Es decir, que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia de la señal que se quiere muestrear. Para dar un ejemplo, se tiene una señal g de t, que es un coseno a 30 Hz. Se presenta su correspondiente espectro en frecuencia. Esta señal quiere ser muestreada con un tren de pulsos de 50 Hz, lo cual obviamente viola el teorema de muestreo de Nyquist, dado que según el teorema la frecuencia de muestreo debería ser mínimo 60 Hz. Al utilizar este tren de pulsos para muestrear la señal, se obtiene el siguiente gráfico en frecuencia. Si se quisiera recuperar la señal original utilizando un filtro pasabajos con una frecuencia de corte entre 30 y 40 Hz,
se puede ver que hay un término adicional en frecuencia, que es un pulso a 20 Hz. Por otro lado, si se utiliza un filtro pasabajos entre 20 y 30 Hz, se obtiene este espectro en frecuencia, el cual corresponde a una señal coseno de 20 Hz. En este caso, al no respetar el teorema y usar una frecuencia de muestreo de Nyquist inferior a la adecuada, se presenta un cambio en la frecuencia de la señal al tratar de obtenerla por medio de un filtro pasabajos. Esta imagen representa en cierta medida el ejemplo dado en el dominio del tiempo, una señal cosenoidal con una frecuencia específica, que sería la que está en color gris, la cual fue muestreada a una frecuencia menor a la tasa de muestreo de Nyquist. Esto genera que al tratar de recuperar la señal se obtenga otra señal sinusoidal a una frecuencia menor, que sería la que se ve punteada en color rojo. Cabe recalcar que lo más recomendable es que la frecuencia de muestreo supere en buena medida el límite de la tasa de Nyquist. Como se ve en la imagen, cuando se tiene una frecuencia de muestreo igual a 2b, siendo b la frecuencia de la señal original, se requeriría un filtro pasabajos con un comportamiento ideal, lo cual es imposible de implementar en una aplicación real. Sin embargo, cuando la frecuencia de muestreo aumenta, el espacio entre los gráficos también aumenta, facilitando la implementación de un filtro. Entre mayor sea la frecuencia de muestreo, la complejidad y el grado del filtro requerido disminuirán. Por lo tanto, se recomienda entonces utilizar una frecuencia de muestreo tan alta como sea posible. La mayor parte de la información utilizada para la elaboración de este video fue extraída del libro Modern Digital and Analog Communication System en su quinta edición. Muchísimas gracias por su atención.